¿Puedo hacerlo yo? Adelante, hija, muchas gracias. Respiremos profundo, elevemos la conciencia, que el poder de la vida una afluye a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Om. Muchas gracias. Vamos entonces a distribuir esto. Vamos a buscar la página donde nos habíamos encontrado. Acá Lo dejamos último fue sobre el karma. exactamente. Vamos a hacer como entramos en el tema del karma, solamente para hacer una breve recordatorio de lo que estuvimos leyendo. En el primer punto, relacionado al tema del karma, el maestro explica que no todo el karma es negativo, desfavorable, doloroso, como la mayoría de la gente lo habla en el lenguaje común, sino que también es benevolente, vamos a decir así, ¿no? Hay también un buen karma. Y en especial, algo que, que estuvo muy interesante el punto de que, por ejemplo, los sanadores, en virtud de su servicio, pues están acumulando como un mérito que hace que puedan poner en actividad fuerzas que actúen como energías curadoras o sanadoras en cualquier momento que se requiere, debido a ese buen karma que a través de la sanación pues están realizando. Y me imagino que esto es válido también para todo tipo de servicios de todos nosotros, sean en la vertiente que sea que realicen ese servicio. Entonces, eso por un lado. Después, en el segundo punto, habla de que obviamente mientras no seamos iniciados avanzados, conectados con el cuerpo causal, eh, es indudable que no sabemos cómo es el karma del paciente, ¿verdad? Y cómo va a responder a una situación de cura. Pero siempre se nos pide hacer el trabajo eh, de ayudar a ese paciente. En el tercer punto, decía que eh, en general, en general hay una sobreestimación de la vida, de lo que es la vida, se sobreestima la vida de la forma y hay un erróneo conocimiento acerca del proceso de la muerte. Y obviamente, debido a estos dos elementos, pues muchas veces se interfiere con el karma del paciente también. Ajá. ¿Qué más? Y bueno, en esa interferencia está todo involucrado, el tratar de prolongar la vida, etcétera, ¿no? Entonces, estos puntos son los que hemos estado hablando la clase pasada y ahora pues eh, vamos a comenzar con, continuamos con el karma. Entonces, ¿quién quiere guiarnos en la lectura? Sería muy bueno que alguien nos guiara. Somos poquitos, así que
necesitamos a ver Anita, Humberto, los que siempre nos ayudan. ¿Puedo leer, Dianita? Ah, Adelante, Ana, gracias. Creo que no. El tiempo, o Pues, mejor dicho, el cerebro, que es el único factor, dime, ¿qué es no, el Ana, único es que no, yo no te oía, pero es por mi internet. Continúa, continúa. ya, ¿qué es el único factor consciente del tiempo en el hombre? Ya no es el atributo predominante. La mente como agente del alma, cuya conciencia incluye el pasado, presente y futuro, de la vida y la experiencia tal como realmente es. Por lo tanto, se habla de la muerte como de un episodio y como el punto de transición en una vasta serie de transiciones. Cuando sea comprendida esta actitud del alma, se alterará totalmente la técnica de vivir e incidentalmente la de morir. En conclusión, aunque parezca una negación de todo lo que he dicho anteriormente, repetiré que el curador dará lo mejor de sí mismo a quien trata de curar. Como la mayoría no posee el poder de la clarividencia, siendo consciente del factor tiempo e influido por el karma, hará todo lo que pueda, según su entrenamiento y las instrucciones dadas en este tratado sobre curaciones. Deben comprender que el objetivo que tiene ante sí actualmente todo curador en esta época y en este punto del desarrollo evolutivo de la raza es la necesidad, cuando se le pida, de ayudar a restablecer la salud del cuerpo y a prolongar la experiencia en la vida. Además, es conveniente comprender que gran parte de lo que creen, aceptan y enseñan los metafísicos de hoy está basado en erróneas premisas, tales como la naturaleza de la materia, la ecuación tiene la muerte. Traten de eliminar de la conciencia dichas actitudes y obtendrán una perspectiva más verdadera del arte de curar. Más adelante, probablemente dentro de pocos años, podremos comenzar a ocuparnos de casos específicos. Ahora solo procuro darles amplias generalizaciones, leyes y proposiciones básicas y no oscurecer las cosas con ocurrencias temporarias o crónicas que pertenecen exclusivamente al plano físico o con la muerte y el destino. Ningún pedido de ayuda debe ser rechazado. No deben hacer oído sordo a los malestares, ya sean físicos, mentales o psicológicos. Llamaré la atención sobre el hecho de que el éxito en la curación no siempre podrá significar liberación de la enfermedad ni la curación física del paciente. Simplemente podrá significar para el individuo, si ha tenido éxito físicamente, la postergación del plan del alma. El éxito podrá significar la corrección de erróneas actitudes internas, equívocas corrientes de pensamiento, y al mismo tiempo dejar al cuerpo físico tal como estaba. Ello podría significar que el paciente, por la paciencia y la sabia enseñanza, se pone en armonía con su alma y obtiene la consiguiente reorientación de la vida hacia las eternas verdades, lo cual podría consistir en la preparación adecuada
para ese gran acontecimiento que llamamos muerte, trayendo así alivio al dolor. Bueno, vamos a comentar un poquito lo que hemos leído para no seguir adelante. Entonces, fíjese, el alma, por medio del alineamiento, comienza a utilizar correctamente el tiempo. O mejor dicho, el cerebro es el único factor consciente del tiempo en el hombre. No, el cerebro, que es el único factor consciente del tiempo en el hombre, ya no es un atributo predominante. ¿Por qué? Porque primero recordemos que el cerebro está en el físico, ¿verdad? Cerebro físico, está en el cuerpo físico. Entonces, el cerebro como equipo es un receptor de energías. Mientras ese cerebro solamente esté orientado al físico, al emocional o al mental inferior, pues el tiempo predomina. Hay una línea de tiempo. Entonces las personalidades, nuestras personalidades, se enfocan en esa línea de tiempo, nacimiento, experiencias de vida, muerte. Es como lineal. Ahora, cuando el cerebro como elemento receptor empieza a recibir las ideas superiores, vamos a decir, la influencia del alma o de la tríada espiritual, por ejemplo, pues ya esto sale del contexto del tiempo, ¿verdad? Ya es atemporal, ya es atemporal. Entonces, esto es por un lado lo que dice en el primer párrafo. Entonces, por lo tanto, se habla de la muerte como un episodio y como un punto de transición de varias transiciones. Alguien dijo, yo creo que en teosofía, dicen que cada encarnación es como la perla en un collar de perlas. Es una perla, cada encarnación. En fin. Luego dice, um, vuelve al hecho del curador que tiene la mejor intención de curar a la persona, pero que la mayoría no posee el poder de clarividencia. Entonces, claro, primero tenemos que recordar que hay una clarividencia en el emocional, en el plano emocional, sujeta al glamour que puede, según el lugar que ocupa el discípulo, puede estar todavía entorpecido por esos velos de las emociones, esa clarividencia. Y desde allí interpreta su clarividencia. Y luego tenemos la clarividencia que es más superior en el plano mental, ¿verdad? Que ya estaría libre, vamos a decir, de sus propias emociones. Entonces el maestro se refiere aquí sobre todo a esa clarividencia mental. Y bueno, por supuesto que a veces intentamos conectar con ese ámbito intuicional, pero como eso no dejan de ser flashes y muy distorsionados, pues simplemente hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y siempre, como dice el maestro, los curadores trabajamos como si ya fuésemos el alma. ¿Qué más?
a esta parte también la leímos, ¿no? Que ningún pedido de ayuda debe ser rechazado, ¿sí? Siempre tenemos que estar atentos para poder de la mejor manera servir, y si lo hacemos como grupo será mejor, al necesitado. Y hace hincapié al punto que muchos apartados lo menciona, que el éxito de la curación no siempre es que la persona se libere de su enfermedad y de sus síntomas, sino que precisamente el éxito puede ser la liberación del cuerpo físico, ¿verdad? Pues, es decir, la muerte. Y eso es curación también. Muy difícil de incluir este concepto, eh, dado lo apegado que estamos a los patrones pues, religiosos y culturales y todo lo aprendido a lo largo de vidas. Este, mm, bueno, creo que es todo lo que eh, me atrevo a comentar por ahora. Vamos a abrir para los comentarios o las preguntas que pudieran surgir. Diana, Sí, o adelante, sea Jaime. que en el caso de alguna persona que tiene una enfermedad terminal que no tiene remedio, cualquiera que sea, la gran ayuda que se le puede dar es reorientar su atención hacia su alma y que entienda dentro de lo posible, si es que puede razonar, Claro, que tiene un alma y que el vehículo que está por dejar atrás no es más que una de las perlas que tú dijiste y después va a ensartar otra perla. claro. Es, es muy interesante. Sí, y bueno, siempre es bueno prepararse para esto que creo que se llama tanatología, no estoy muy segura. Sí, sí. Ajá. Es muy bueno estudiar esto. El maestro lo explica más adelante. Es maravilloso todo el proceso de la muerte, todo lo que va pasando y, y también el Bardo Todol, ese libro tibetano de los muertos. Recordemos que todas estas también son enseñanzas que provienen del budismo, donde se enseña eh, con qué se va a encontrar la persona, que la persona no va a estar sino asistida en todos los planos por los que tenga que pasar, ¿verdad? Eh, y, y claro, hay que adecuar el lenguaje a la conciencia de esa persona, así que está consciente, ¿no? También adecuarlo, ¿no? Porque si una persona que tiene, está muy apegado, por ejemplo, a su, a su, a su religión, pues entonces habrá que vestir las palabras de acuerdo a esa fe que tiene la persona, ¿no? Esto hay que ser muy delicado. Ya, de acuerdo. Yo quisiera aquí resaltar dos puntos en la lectura hecha. El primer punto es realmente cuando uno ya está con el alineamiento y en contacto con el alma, la percepción del tiempo cambia totalmente, ¿no? O sea, mientras estamos a nivel solamente cerebral, tiempo es lineal, pasado, presente, futuro. Pero cuando ya estamos en contacto con el alma y el alma comienza ya a influir, entonces vemos, cambia toda la percepción hacia el presente.
lo importante es el presente, como dice el maestro tibetano. El pasado está en ti, el presente es ahora y el futuro es el resultado del presente. Entonces se va haciendo solamente el tiempo presente. Y mucho de la curación se basa a nivel psicológico, se basa en ayudar a la persona a percibir que lo más importante es el presente, porque ahí vienen enfermedades cuando está situado en el pasado y también vienen disturbios cuando su mente está en el futuro. Entonces, importante en la curación es ayudar al paciente a que se ubique. Ahí tenemos, ¿no? Estos libros del Tolle, Eckhart Tolle, que dice el vivir el presente, que ha contribuido ha dado un impulso muy grande en la psicología con ese libro. Y el otro punto que quería aquí resaltar es que independiente del resultado del curador en el paciente, ya sea la vida o ya sea la muerte, independiente del desenlace, el éxito también significa el reencauzar aquí las erróneas actividades internas. Entonces ve la enfermedad, está casi al final de lo que hemos leído, se ve la enfermedad y todo ese proceso que tiene un fin también. Es justamente hacer que la persona reencauce su energía, su enfoque, sus erróneas actividades internas. Y eso lo vemos comúnmente en personas que han tenido pruebas muy grandes en el tema de salud, crisis grandes. Vemos que siempre hay un nuevo enfoque para ver la vida. Y eso ya es una ganancia muy grande cuando se trata de reencauzar la conciencia, ¿no? Aquí el tibetano nos dice que el éxito podrá significar la corrección de erróneas actitudes internas, equívocas corrientes de pensamiento, y ahí al mismo tiempo de dejarla por la muerte. O sea que independiente si vuelve, o sea, si se va o se queda, ya se ha hecho un gran logro si esa persona consigue reencauzar y reorientar su conciencia. Eso quería resaltar. Gracias, hija. Ok. Gracias. Sí, es muy interesante lo que mencionabas, hija, de estas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, cómo enruman su propósito de vida como una segunda oportunidad y lo toman así, de esa manera, ¿no? Y lo hacen de acuerdo a su conciencia, no es que se van a volver santos o grandes iniciados, pero su vida empieza a modelarse de otra manera, ¿no? Exacto. Yo creo que en Estoy- realidad, si quieres Adelante. hablar tú y después hablo yo. Habla tú, Humberto, habla tú. No, Ingrid, después de ti. Ok, yo creo que con respecto a las enfermedades, no solamente las enfermedades graves, sino cualquier enfermedad, si uno está consciente de cómo le llegó esa enfermedad a uno, ya uno cambia, ya uno se da cuenta porque es cambiar de actitud, o sea que por más pequeña, incluso un accidente de tránsito, uno estaba distraído, estaba pensando en tal cosa y ya al tener esas cosas ya uno empieza a cambiar siempre y cuando uno tenga conciencia, ¿no? Claro, así es.
Así es, así es. Ya, Humberto, puedes hablar, gracias. Gracias a ti. Sí, estas personas y cada vez hay más médicos que atestiguan que estuvo muerto y que regresa la persona, reciben una reorientación respecto a la materia. Dejan de ver la materia como la veían y tratan de corregir y de entender que no estamos aquí nada más para tener cosas. Y sí tienen un cambio, efectivamente. Tal vez el alma las llama y les pone una jalada y Sí, luego los regresa. así es. No sé. Ajá. Lo que dices, Humberto, es real. He leído en el tibetano, en otro libro, sobre la muerte, que en estos casos donde hay, digamos, enfermedades bien graves y la persona está inconsciente, es como que tuviera delante de sí la oportunidad o de seguir adelante en el otro plano o de volver. Hay como una decisión que tiene que tomar y al decidir volver, siempre vuelve con algún reajuste en sus actitudes, reencausa muchas cosas. Parece que estos casos, cuando están inconscientes, el, realmente pasa toda la vida como una película en segundos, pero no solo la vida actual, sino los porqués que pueden estar atrás en otras encarnaciones. Entonces se da la oportunidad de que vuelva, toma la decisión o de volver o de seguir adelante. Me acuerdo bien de haber leído eso. Qué Muy interesante, interesante. sí, gracias, porque eso de que toma la decisión de regresar, y claro, por eso es que uno ve tantas personas que le dio un infarto o que vienen del cáncer y cambian tan grande, pero muy importante eso que dijiste de que toman la decisión de regresar. Gracias, Jan. Sí, está en algún libro del tibetano, creo que en Magia Blanca. Tendremos que leer ese libro porque se ve muy bueno. Sí, es muy bueno. Es verdad que sí. Bueno, vamos entonces a continuar. Nos faltaba un párrafo. Continúo. Sí, gracias, Ana. La ciencia de curación, oportuna y acrecentadamente, invadirá los reinos de la medicina preventiva, ocupándose de los reajustes psicológicos del individuo dentro de su grupo y también de proporcionar las correctas condiciones de vida y adecuada alimentación y vivienda para los pueblos. Sin embargo, ello tomará mucho tiempo y mientras la raza se encamine hacia nuevos modos de vivir con sus resultantes efectos de buena salud y hacia una comprensión más exacta de las leyes de salubridad, todos aquellos que en el mundo son centros magnéticos deberán continuar de acuerdo a la luz que poseen, trabajando con la gente a fin de ayudarlos, curarlos y auxiliarlos para efectuar los reajustes necesarios. Nada debería evitar que ustedes emprendan este servicio ni que comprendan que existen limitaciones e ignorancia. Hagan todo lo posible para alentar y simpatizar, para señalar las actitudes indeseables, terminar con los erróneos modos de vivir y cambiar métodos mediocres de expresión psicológica hasta donde puedan advertirlos, y ello con la máxima capacidad posible.
Recuerden, no obstante, que el mejor método quizás no esté a la altura de sus capacidades futuras y deben estar siempre dispuestos a cambiar su punto de vista cuando se presenta otro superior o un método mejor. Sobre todas las cosas, den durante la vida la máxima medida de amor a quienes buscan su ayuda, pues el amor libera, adapta e interpreta y cura en los tres planos. Bueno, qué bonito terminó el tema de karma. Bueno, al principio de este párrafo nos está hablando de la medicina preventiva. Realmente nosotros no tenemos en el mundo occidental todavía una medicina preventiva, aunque sí se intenta, ¿no? En muchos ámbitos, de alimentación, dieta, ejercicio, bla, bla, bla. Yo recuerdo que nos habían enseñado cuando estudiaba medicina china que los médicos chinos ejercían en su momento la medicina preventiva. Y cuando alguien del reino enfermaba, el que tenía que cumplir una pena era el médico, porque no era posible que alguien enfermara cuando se estaba cumpliendo la medicina preventiva. Entonces, el, el que salía mal parado era el doctor. Bueno, en esos tiempos de los reinados. Este, um, es muy bonito esto que dice, bueno, que todavía falta mucho para que la raza, eh, pues, se encamine, ¿no? Con estos modos de vivir. Acuérdense que no solamente hablamos de nuestra relación con el ámbito alimenticio o una casa salubre, soleada, etcétera, sino también emocional y mental, porque el albergar pensamientos separatistas, egoístas, tener emociones de ira, rabia, todo eso son toxinas que van a nuestro cuerpo también, ¿no? Ok. Pero entonces acá señala algo que es muy bonito que dice, todos aquellos que en el mundo son centros magnéticos deberán continuar de acuerdo a la luz que poseen trabajando con la gente, es decir, ayudarlos. Y en otra parte dice ser empáticos con su situación. Que me parece muy, muy bonito. Y siempre hacerlo con ese sentido de libertad y humildad, en que hacemos lo que sabemos hacer hoy, lo hacemos porque es el método que, que nos parece que es el mejor o el más adecuado. Pero el día de mañana podemos cambiar, porque nuestra conciencia cambia, ¿verdad? Entonces podemos optar por un método superior. Entonces tenemos que estar dispuestos a esos cambios, ¿verdad? Eso también es muy interesante. Sobre todo ahora que empieza a haber sanación en el mundo de la cuántica, con color, con sonido, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que estar abiertos y atentos a todo esto. Y por último, como digo, que cierra con broche de oro, dar la máxima medida de amor a quienes buscan su ayuda, porque el amor libera, adapta, interpreta y cura en los tres planos. Entonces, recordemos que no solo es importante combatir esa ignorancia, aprender, sino eh, tener esa aspiración por el amor puro del alma
se haga presente a cada instante en nosotros. Bueno, a ver los comentarios. ¿No hay comentarios? ¿Seguimos? Dianita, una pregunta. Ajá. ¿La ignorancia es de parte del curador Sí, o sí. de la persona enferma? Bueno, de los dos. Ah, De los dos. O sea, eso viene, la ignorancia es un, un obstáculo para creo que es el principal obstáculo para la expresión del alma, según lo dice los sutras de Patanjali sí, en La luz en el sendero. Entonces, bueno, nosotros estudiamos, pero siempre tenemos todavía una medida de ignorancia, porque mm, hasta que sí, no pues, tomemos contacto con ese mundo de la razón pura, intuitivo, etcétera, pues siempre va a haber, no lo sabemos todo, ¿no? claro. Obviamente, todavía no. Y el paciente también, o sea, hay de todo. Mm. Acá, por Bueno, ejemplo, pues dice, sí, perdona, Ana, dice, dime. nada debería evitar que ustedes, o sea, nosotros, ¿verdad? Mm, Emprendan este servicio, ni que comprendan que existen limitaciones e ignorancia, que son las nuestras. Poco a poco se van develando esos elementos, esas limitaciones también. Ah, pero esto no es un impedimento para ayudar. Eso es lo que recalca el maestro. claro. Diana, hay una frase, dice terminar con los erróneos modos de vivir y cambiar métodos mediocres de expresión psicológica hasta donde puedan advertirlos. Quiero pensar que se refiere a uno mismo y al que posiblemente tengamos enfrente. Sí, porque dice para señalar, miren, hagan todo lo posible por alentar la empatía y para señalar las actitudes indeseables. O sea, nos toca a nosotros señalar, supone, ¿no? Ajá, Para sí, señalarla. Terminar con los erróneos modos de vivir. Si la persona es drogadicta, alcohólica, vive en el pasado, enojona, criticando, juzgando, lamentándose. Bueno, todas las cosas que vemos todos los días. Entonces, sí. claro, hay que señalarlo de una manera amorosa y Ujú. siempre dándole algo de qué asirse, ¿no? Porque nadie termina para quedar en un vacío. Entonces hay que ir conduciéndolo, como se dice, intentar elevar los ojos del paciente a su alma, ¿no? Para que pueda cambiar esos hábitos. Este término no lo conozco, a lo mejor Sija puede dar más luz. Cambiar métodos mediocres de expresión psicológica. Mm, Se refiere a... no sé. Sí, no sé, no sé. Métodos vulgares y comunes de comportamiento en la sociedad. Bueno, aquí está hablando en general, ¿no? Terminar con los Sí, erróneos modos de vivir y cambiar los métodos mediocres de expresión psicológica hasta donde puedan advertirlos, Claro. y ello con la máxima capacidad posible.
Pienso que en este párrafo también nos llama la atención a que nosotros tengamos la humildad suficiente como curadores, ¿no? Para hacer lo que tenemos que hacer. Y también conectando con el párrafo anterior, decir que no sabemos todo, que estamos en proceso de aprendizaje de cosas nuevas. Y la verdad es que cuando uno va leyendo el tibetano y va entendiendo, también se van abriendo nuevas comprensiones, ¿no? Entonces, siempre estamos yendo a verdades cada vez más amplias. Y eso tenemos que ir adaptando también a los métodos de curación, Claro. ¿no? Sí, sí, claro. Y a veces no es el método como estructura, sino la misma cualidad. La misma cualidad del método cambia. Exacto, y también que estamos entrando, ahora que estamos entrando recién a la nueva era, va a haber un impulso muy grande también en el área de la medicina, entonces se va a comenzar a usar métodos diferentes también como la luz, rayo láser, y eso hay que ir adaptando también al tratamiento porque son avances que se van a ir utilizando métodos y avanza tan rápido que uno que si no está acompañando, entonces, por ejemplo, esto de la neurociencia, la plasticidad mental, la plasticidad de la mente, para la psicología es un avance increíble. Y estamos hablando en el lapso de cuánto, 10 años, 8 años. Entonces, realmente hay que estar siguiendo, ¿no? Todo esto, porque cada vez se va a ir captando más intuitivamente todo esto de prevención que dice el tibetano, ¿no? Sí, Yo quería mencionar que al decir a un paciente, mencionar a veces las actitudes indeseables que tiene, es un poco complejo o difícil porque ahora en este tiempo las personas no quieren que les señalen sus errores, digamos que se molestan, se irritan, no asumen sus actitudes, entonces es un campo bastante complejo. No es tan fácil decir a alguna persona que cambie en actitudes, en muchas cosas, porque más bien responden de forma agresiva a veces. claro. Pero aquí yo creo que nadie puede apuntar, nadie es perfecto para decir tienes que cambiar eso. Depende del contexto, depende de la demanda del paciente, qué sé yo, si físicamente viene con algún problema, uno tiene que decir, qué sé yo, comida blanca, tienes que tener una dieta, disciplina. O sea, depende del contexto, Ana. Sí, No es así tan puntual esto, ¿no? sí, sí, depende mucho, pero no es tan fácil aquí. Pero como dice el maestro, habrá que indicar que hay algunas cosas que tiene que cambiar. Sí. Lo importante es el punto este, siempre tratar de alentar a la persona, demostrar el amor, la empatía a esa persona, no desoírla, Sí, sino sí, algo, ¿no? Algo, hacer algo que le, que le indique el camino, ¿no? Si se va a ir por el precipicio, pues nuestra misión será decirle, mira, ahí está el precipicio, mira por aquí, qué bonito. Este, y ver qué se puede hacer. Cada, como dice Sica, cada caso es único, cada caso es único. A veces hay que callar sí, y uno irradiar amor, decir una oración,
X, ¿no? Hay que ver la situación también, ¿no? Claro. Sí, eso es bien importante. Sí, obviamente, porque si no puede generar una gran fricción, una gran tensión, y el resultado es lo contrario. Sí. Continuamos la enfermedad grupal. Sí, cómo no, gracias, Ana. La enfermedad grupal. En último análisis, la mayoría de los males del cuerpo se originan por haber respondido en cierta medida a la actividad grupal. Es necesario comprender que la frase actividad y vida grupales debe incluir no solo la herencia del pasado o las tendencias heredadas del grupo, sino también los actuales contactos del mundo, los cuales debilitan o acrecientan la resistencia, mucho más de lo que generalmente se cree. Una de las causas del cáncer que no predominaba tanto en los primitivos y tranquilos días de la vida racial, pues entonces el instinto de rebaño no era tan poderoso como hoy, se debe a la creciente estimulación del cuerpo. Este estímulo es producido por el estrecho contacto con los demás durante nuestra vida diaria, debido a la aglomerada existencia grupal, particularmente en los centros urbanos. Si las células son organismos vivientes, o son, responden a la vida grupal y a la emanación e irradiación celular masiva. Esta constante corriente de energía que afluye desde el conglomerado de células corpóreas en la masa humana puede producir en determinado tipo de gente una sobreestimulación en alguna parte de la estructura celular corpórea. Esto comúnmente ocurre cuando hay una debilidad del cuerpo etérico vital, lo cual significa que esas defensas celulares son deficientes, trayendo frecuentemente como resultado el cáncer o una condición general cancerosa. Esta es la causa fundamental, aunque el investigador moderno se ocupe de las causas y efectos secundarios de esta debilidad etérica. Más adelante y detalladamente me ocuparé de ello. Será evidente que cuando nos ocupemos del cuerpo vital y lo consideremos con mayor comprensión y conocimiento, podremos tratar más eficazmente las enfermedades como el cáncer. Bueno, entonces este es el tópico de la enfermedad grupal. Cuando yo lo empecé a leer, pensé que eran las enfermedades de los grupos de los que formamos parte, pero no, se refiere a esa, bueno, a los grupos humanos, ¿no? Bajo ese también A la concepto de... raza. No, no, eso, por ejemplo, gente que vive en ciertos pueblos, en ciertas ciudades, eh, y se reúnen, se agrupan, vamos a decir, con, con- por afinidades políticas o religiosas, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, eh, ese... em, o sea, sabemos que no vivimos separados, que todos somos uno, toda la humanidad es una. Pero ¿qué pasa? Que si vamos a ir a una visión más microscópica, eh, pues también hay unidades como grupales, eh, que se ven, vamos a poner un ejemplo, por lo menos uno tiene una actividad donde hay una aglomeración de personas. Eh,
que se reúnen por una situación dada. Eh, si la persona es muy sensible, va a sentir rápidamente que hay una sobreestimulación por la influencia de ese conglomerado de personas. Por ejemplo, va una cantante a dar una audición en estos grandes espacios, no sé cómo se llama esto, y se presentan en esos grandes espacios para cantar. Un Y concierto. como, ajá, como conciertos musicales. A mí ni se me ocurre ir a una cosa de esta, por más que sea fan de algún cantante. Ni se me ocurre, porque ese conglomerado me desajusta completamente en los tres cuerpos. Eh, por ejemplo, acá en Venezuela hubo muchas marchas políticas donde salían en una época bandadas de miles de personas y era como una fiesta democrática, vamos a decirlo así. Y cuando me decían a mí, yo decía, no, no voy, yo no puedo estar en ese concierto de conglomerado de gente eh, donde hay, sí me produce una o sea, yo lo percibo, lo siento inmediatamente, me baja la presión inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto, bueno, también dice el maestro, que también esto se exacerba cuando hay una debilidad en el etérico. Entonces no existe la suficiente coraza protectora de vitalidad para hacer frente a ese sobreestímulo. Y de ahí viene pues las enfermedades, ¿no? Sobre todo el cáncer, en este caso que está precisando. Em, entonces, fíjense acá lo que dice el maestro. Este estímulo es producido por el estrecho contacto con los demás durante nuestra vida diaria, debido a la aglomerada existencia grupal, particularmente en los centros humanos. Y por ahí, por eso, la gente de campo, pues más sana, pues está en contacto con la naturaleza, la vegetación y esa vitalidad eh, probablemente tenga que ver. Bueno, vamos a comentar a ver sus puntos de vista. Diana, hermanas, dice el maestro Dolkul, creo que en el Tratado de Magia Blanca, que debemos aprender a ver dónde empieza el cuerpo etérico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional propio y dónde termina y dónde empieza el del semejante. Dice que es muy difícil porque los límites están completamente indefinidos, de manera que cuando pasa algo, todos nos vemos impresionados porque no hay un límite. Si hay una onda de miedo, por ejemplo, todos nos asustamos porque no sé dónde empieza el cuerpo emocional de la ciudad, de los grupos donde vivo y el mío. Y dice el maestro que hay que aprender a definir dónde empieza mi cuerpo y dónde termina, y dónde empieza el del semejante y dónde termina. Y también el cuerpo etérico y un cuerpo mental en el planeta inferior, por supuesto. Es muy difícil saber qué es mi reacción o la del semejante.
No sé si puedes opinar al respecto o alguno de ustedes. Bueno, también en parte de lo que estás diciendo sí, es muy difícil precisar ah, con, con el auge de las telecomunicaciones del día de hoy, donde son bastante manipuladas, ¿no? Las Ujú. noticias, y eso nos estimula las emociones, ¿sí? De una manera masiva. Sí, la manipulación. Eso lo saben muy bien todos los que manejan mercadotecnia. Sí. Bueno, yo también he oído eso de que no lo he leído, pero definitivamente me tengo que leer el libro Magia Blanca. Pero sí que uno tiene que estar como al tanto dónde empieza, dónde termina lo de uno y dónde empieza lo de los demás. Y más que todo es la atención, el estar en el aquí y en el ahora. Y eso es lo que pasa cuando uno se mete en esos grupos, mm, que uno no se da cuenta porque eso es como algo tan delgadito y es una emoción y por medio de la emoción se agarra y se va uno y se debilita, porque ahí se confunde todo. Es lo que llama acá el maestro. Fíjese que la palabra rebaño está toda en mayúscula. Sí, es muy raro que Ujú. los libros del tibetano haya una palabra así. O sea, hay que prestar atención a eso, ¿no? Entonces dice, es el instinto de rebaño, lo que tú dices. Ese instinto masivo que te permea, te permea. Bueno, yo por lo menos no soy fan del fútbol, por ejemplo, pero cuando veo cómo esa emotividad del que gana, del país, no sé, es como que uno también está absorbido por ese torbellino emocional, es el instinto de rebaño, instinto de rebaño, muy Ah, mira, fuerte. qué interesante. Sí, es que es así, es muy fuerte. Uno no se da cuenta y por eso precisamente es que tiene que vivir el aquí y el ahora. Es como dicen, estar y no estar. Claro, Eh, mm, sí, es como ver desde afuera, como ver es una película. como Porque el si uno está observador, viendo la película, que el observador, si uno está viendo la película, no se involucra. exactamente. Es bueno, a mí me enseñaron eso. Cuando voy a dar un masaje, yo antes sentía lo que la persona sentía. Y claro, o sea, me confundía hasta que un día me di cuenta, no, eso no es mi sentimiento, eso es lo que la persona siente. Y le pregunté a la persona, ¿tienes dolor de estómago? ¿Tienes algo? Entonces, claro, después me enseñaron, mira, no te debes involucrar con la persona porque te involucra y eso al final te puede hacer hasta daño. Es algo como eso. Claro. Sí, sí. Por eso, Ingrid, volvemos a hacer hincapié, nosotros trabajamos como armas para que precisamente no participemos desde la personalidad. Sí, sí, eso me enseñaron a mí en ese momento y aquí lo he visto, o sea, como más claro. Gracias, Sí, gracias. sí, sí. Yo creo que aquí este es un tema bien complicado porque al final todos estamos compartiendo el mismo cuerpo etérico planetario. Es como que agarrásemos un poquito y ya lo teñimos con nuestras emociones, sentimientos y todo, ¿no? O sea, nuestro nivel de conciencia, pero el cuerpo etérico planetario es el mismo cuerpo etérico que está ahí, digamos, en todo, que une a todos los seres humanos, incluso a los reinos. Entonces es difícil
hay dos personas iguales a ti, pero sin embargo estamos influenciando y somos influidos todo el tiempo de estas corrientes energéticas. Compartimos también el mismo plano mental. Yo creo que la clave aquí es cuando vibramos en cierto nivel de pensamiento, estamos entrando en la misma vibración de miles de personas que están vibrando en ese mismo, digamos, en esa misma vibración, en esa misma frecuencia. Entonces, somos uno, pero somos individuos. O sea, a nivel espiritual somos uno. Es como tu cuerpo y las células de tu cuerpo forman parte de tu cuerpo, sin embargo, cada célula sabe lo que tiene que hacer, es individual, hace su trabajo lo mejor que pueda para que el cuerpo como un todo funcione bien. Y lo mismo estamos hablando de la humanidad, somos los grupos o ciudades, sino a la propia humanidad. La humanidad como una entidad, la humanidad como un centro de actividad. Somos todo. La humanidad en sí es un centro que es parte de un ser todavía mayor. Entonces es difícil decir separo, no separo. Bueno, sabemos, cada uno tiene conciencia de sí mismo. Yo, Siham, tú, Diana, pero todo el tiempo estamos expuestos a diferentes niveles de influencias energéticas, de fuerzas y de energías, pero todo va a depender de nuestra vibración para que nos podamos sintonizar. Y la clave es esa, siempre actuar como almas, porque el alma es grupal, pero tiene un nivel de vibración que no es egoísta, no es yo, el alma es amor. Actuamos siempre con los más altos valores por el bien de todos. Eso es lo que guía nuestras decisiones y nuestras actitudes. Entonces, todo lo que viene de más abajo no nos llega por la vibración más baja, no nos llega. Simplemente es la ley de vibración. Irradiamos, no absorbemos, irradiamos. Cuando estamos en un nivel elevado de vibración, cuando estamos en el alma, estamos irradiando. Cuando estamos abajo, estamos absorbiendo. Entonces, por eso el maestro nos dice mantener firme, la mente firme en la luz. Es la única forma de poder actuar sin ser afectados por vibraciones más bajas. Todos los que trabajamos en el tema de salud, por decir el ejemplo que doy, porque es lo que más conozco, trabajo con psicología. Entonces, si tú no estás alineado, no vas a poder ayudar a ninguna persona, porque te vas a meter en el campo de ella, vas a llorar con ella, te vas a deprimir y más vas a, no solo vas a, entre comillas, contaminarte, sino no estás ayudando. Entonces, una de las cosas que he aprendido y que agradezco mucho es haber entrado en este camino, en el camino de la meditación, porque fue la única forma de poder estar en el mundo sin ser del mundo, lo que dijo la compañera, y es estar, pero no envolverse. Porque si te envuelves, ya estás bajando, ya estás como personalidad, ya estás imponiendo tu verdad y eso no es ninguna ayuda. Entonces aquí tenemos que siempre estar bien alineados con el alma para poder ayudar, para poder sintonizar. Y no es que tú ayudas, sino que ayudas a que la persona se cure. Ese es el punto. Volviendo a la palabra, nosotros somos canales nada más. No podemos imponer cosas,
no podemos direccionar, simplemente somos inspirados para que la persona pueda. Esto de conciencia grupal envuelve toda la humanidad. O sea, estamos yendo a eso, porque es una evolución de la conciencia. Primero tenemos la conciencia de masa, ¿no ve? Después la autoconciencia, cuando te reconoces yo individual. Y ahora nos toca la conciencia grupal, el darte cuenta que somos todos parte de algo mayor. Entonces, y justamente esta conciencia grupal es la que nos trae estos problemas también si nosotros no estamos sintonizados lo suficientemente para poder, digamos, actuar sin contaminarnos o sin dejarnos llevar por la masa o por la gente. Es difícil vivir en una ciudad grande con tanta gente. A veces voy ahora ya no voy, pero cuando iba al metro, por ejemplo, donde hay tanta gente, era agotador. Cuando iba al mercado, así esos mercados de así más populares, volvía a dormir porque volvía totalmente desvitalizada. Creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Claro que sí. Sí, sí, total. Sí, muchas gracias, hija. ¿De qué? Sí. Bueno, vamos entonces a dar por terminada la clase de hoy. Esto es algo que iba a compartir, pero no. A ver, vamos a ver si ven el slide, porque cuando yo salgo de un punto, no sé, ¿ven el slide? Sí. Sí. Bueno, vamos a cerrar con el mantra de contacto. Humberto, ¿quieres cerrar tú? Sí, con gusto. Mantenemos nuestra posición elevada y decimos este mantra de contacto. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor. Oh.